Bien, señores, pues sin más complicaciones podemos empezar por donde quieran. Yo diría que si alguien tiene, por unir las cosas, algo que decir en torno a la película, que es el momento, vamos. ¿Sí? Adelante. Sí, a mí me gustaría decir algo en torno a la película, que en primer lugar, casi por una elemental asociación de ideas, me ha venido a la memoria normalmente la represión sistemática que sufre el anarquismo en general, sin entrar demasiado en matices. Este podría ser un caso, al igual que fue el caso de Sacco y Vanzetti, o el caso de los mártires de Chicago, que ya parece que con el tema del 1 de mayo se olvidó exactamente a cuento de qué viene ese 1 de mayo, y que es precisamente a cuento de que 5 trabajadores anarquistas fueron ejecutados injustamente, como se mostró. Tal es el caso de Sacco y Vanzetti. Y por irme a ejemplos más recientes, pues, cómo no, aquí en España, cuando por ejemplo el anarquismo es pujante, en los primeros albores de la democracia, ocurre caso Escala, después aquel asunto del asalto al Banco Central. Es decir, siempre se trata de implicar a la gente que contesta al sistema o que plantea alternativa de tipo revolucionario o que de una forma u otra es más o menos molesta, bien aplicándole la legalidad de una manera muy sui generis y llegando a ejecutarles y a quitarlos de en medio por vías tremendas, como hemos visto en la película. Y esto a mí me gustaría resaltarlo de principio, es decir, que a veces se hace uso y abuso de decir que vivimos en sistemas democráticos, y sin embargo estos sistemas democráticos no tienen pues la más mínima, digamos, la más mínima ética, ¿no? en combatir, en tratar de combatir a las ideas que les son opuestas o que le plantean una alternativa con el diálogo, con el debate, y tratar de convencer, no de vencer. Utilizan no la fuerza de la razón, sino la razón de la fuerza, y esto yo creo que el movimiento anarquista lo ha padecido sistemáticamente a través de la historia. Entonces, en la misma línea, yo haría una pregunta ya un poco de provocación, y yo espero que sea de sana provocación. O sea, ¿crees, por ejemplo, que la sociedad en general, la sociedad, las instituciones sociales, tratan de diferente manera los delitos comunes o frecuentes o variopintos que aquellos que creen que van contra su propia estructura? Sí, sin lugar a dudas. Yo creo que incluso se tratan peor. De hecho, hay gente que por, digamos, delitos, entre comillas, de tipo político, ha sufrido muchísima más cárcel que, por ejemplo, delitos comunes de reincidencias constantes, etcétera, etcétera. Es decir, que el sistema, yo creo que contra lo que entiende como peligroso para él, para su propia estabilidad, o como una alternativa al statu quo que impera, pues no duda en ejercer la violencia de modo institucional. Decía Max Stirner, por empezar, por utilizar, digamos, algún teórico anarquista, que cuando un individuo ejerce la violencia se le llama delito y cuando la ejerce el Estado se llama derecho. Y en definitiva, pues esto me gustaría resaltar. Gervasio, sí. Y no, Ramos también, ¿no? Pues Gervasio ha pedido la palabra. Para hacer alguna alusión más a la película. También, ¿eh? También. Para hacer alguna alusión más a la película, bueno, yo creo que ahí realmente, salvo tal vez hasta el final, no se aprecia con claridad, pienso yo, una serie de características o las características diferenciadoras más claras del anarquismo. Procesos similares en la forma en cómo se va construyendo el movimiento obrero, pues posiblemente se hayan dado desde el punto de vista de todas las corrientes obreras. Hay una cosa, sin embargo, que sí que me recuerda, sí que me ha recordado un poco determinadas tradiciones del anarquismo español, como es la forma de hacer proselitismo. En este caso, Joe Hill es un hombre que va atravesando pueblos, ciudades, va organizando a los trabajadores
Y eso nos recuerda, pues, como no, a muchísimos de los propagadores anarquistas, hombres como el doctor Salvoché, Algaritano, de la Rosa, que tanto anduvieron por tierras andaluzas propagando sus ideas, ¿no? Con un entusiasmo y con una capacidad enorme. Es similar. Yo creo que hay una cosa que tiene absoluta vigencia en la película y que me parece que es importante resaltar porque tiene que ver con, de alguna manera, con una situación que permanece a lo largo de la historia, y es la violencia institucional. Es decir, el problema de la violencia institucional que a lo largo del tiempo y con el desarrollo de la democracia y con la evolución del sistema capitalista ha creado unas fórmulas menos groseras. Es decir, tal vez la fórmula que hemos visto en la película ya es una forma evolucionada de otras formas groseras y más dictatoriales, pero que tienen que ver de alguna manera en estos momentos con una especie de represión civilina, que son fórmulas de autodefensa del sistema frente a los peligros potenciales que acechan detrás. Por ejemplo, para aclarar un poco lo que quiero decir, en España hay un paro enorme y curiosamente, digo curiosamente porque nadie lo achaca directamente a esa situación, se incrementa la delincuencia, se incrementa la inseguridad. Y la respuesta, no en España, en todas partes, es una respuesta que yo creo que es una respuesta absolutamente superficial. Es hablar del problema de la inseguridad ciudadana, es crear toda una serie de mecanismos que aseguren al ciudadano su seguridad, y consiste ni más ni menos que en aumentar los cuerpos policiales, etc. Es decir, estas fórmulas que se pretenden hacer llegar al gran público como medidas necesarias, en muchos casos a mí me parece que son medidas que no van al fondo de los problemas. He hablado del paro como un ejemplo claro, ¿no? Pero y tiene que ver, por otro lado, con otro planteamiento que a mí me parece importante, y es que también se manifiesta en la película. El individuo progresivamente en las sociedades cada vez más tecnocráticas va perdiendo su individualidad, va perdiendo su razón de ser como persona, se va convirtiendo en un número, y además nos lo hacen ver cada vez de una forma más importante. Es decir, hay una despersonalización progresiva, y frente a esa despersonalización progresiva pues muchas veces hay una absoluta indefensión, porque el sistema, a pesar de que tiene algunos mecanismos, no son ni suficientes ni muchas veces llegan a todos. Esto pasa hoy, y yo creo que por esa razón la defensa del individuo, la defensa de la persona, de la integridad de la persona como centro del futuro de la sociedad, ese mensaje, que es un mensaje típicamente anarquista, típicamente libertario, es muy vigente, y yo creo que conviene no olvidarlo. Satrústegui y Federica querían hablar. Bueno, yo creo que el caso que hemos visto en la película es un caso que es vergonzoso, sencillamente. Ya lo decían en la película, es un caso vergonzoso. Es una vergüenza, decía la propia víctima. Es una vergüenza, bueno, yo digo lo mismo, es una vergüenza. Pero esto no es representativo. Es que los norteamericanos que han presenciado esta misma película habrán dicho esto es un caso vergonzoso, ¿verdad? Bueno, la situación de Estados Unidos ahora, comparado con la situación que hemos visto en esa película, es completamente diferente, ¿verdad? El progreso que ha habido en los Estados Unidos y en todos los países democráticos desde esas fechas en que efectivamente hubo muchas injusticias, lo cual no quiere decir que no se cometan injusticias ahora. Sin embargo, la situación hoy día en el mundo democrático es infinitamente superior a la que existía entonces y la que existe en otros países actualmente. Aquí he oído a mi compañero que está aquí a mi izquierda decir que los delitos políticos se castigan más que los delitos comunes. Yo quisiera preguntar qué delito político se castiga en la democracia española más que los delitos comunes, ¿verdad? Si se está refiriendo a otra época, no digo nada, pero en el momento actual, entonces me da la impresión de que es que además son
su pensamiento es antidemocrático y quisiera que se aclarara. Y por último, yo creo que nosotros habíamos venido aquí a hablar del anarquismo y quisiera, en fin, pronto que empecemos a hablar del anarquismo, porque de eso se trata. Y luego me das la palabra. No cabe la menor duda. No, luego se lo voy a dar a Belloni por orden de petición de palabra. No digo nada. Federica. Yo voy a decirles a todos ustedes que es ideal que yo intervenga lo menos posible. Aunque hay espectadores que dicen siempre que yo me escondo y que ustedes luego se arman un galimatías y tal. Al revés, yo prefiero que ustedes hablen entre sí, que se interpelen. Yo aseguro que, hombre, que si la interpelación es demasiado desordenada, demasiado anárquica, iba a decir, pues intervendré yo, caótica mejor, ¿no? Intervendría yo, pero que lo ideal es que intervengan ustedes, pero de todas maneras, para que haya una ronda por lo menos para todos, vamos, por orden de petición de palabra, Federica la ha pedido, luego Belloni y luego el propio. No, yo no tengo prisa. Pero independientemente de eso, se pueden interpelar y cortarse y en fin, siempre que sea de una manera natural y no agresiva. Adelante. Bueno, yo voy a referirme ligeramente a la película. Claro, el periodo que evoca esa película parece superado. Lo es, en efecto, porque Sacco y Vanzetti murieron en el año 27, los mártires de Chicago en el 86, las luchas de los trabajadores de los IDD y de las organizaciones de inspiración libertaria fueron poco a poco ahogadas en los Estados Unidos, con la creación de la Federación Americana del Trabajo, luego de la acción, etcétera, etcétera. Se encuadró a los trabajadores en eso que precisamente nosotros queremos evitar en España, en esos sindicatos mastodónticos donde el individuo desaparece y no queda más que la enorme colectividad regida por líderes vitalicios con sueldos superiores a los que gana el presidente de la República. Eso es un inciso. Pero, de todas maneras, con democracia y todo, no podemos olvidar ejemplos recientes en los Estados Unidos mismos. El periodo del macartismo no está tan lejos, una serie de intelectuales como Charles Chaplin y muchos otros que tuvieron que emigrar de Estados Unidos huyendo de la represión del macartismo. El asesinato, porque lo juzgo asesinato, de los esposos Rosenberg acusados de espías, cuando en realidad se trataba de dos militantes comunistas, simplemente, que de espías no tenían nada, pero se les aplicó pues las leyes severas que puso en vigor el macartismo. Esto es, por así decirlo, las sugerencias que ha inspirado esta película, que parece que se refiere a un pasado, pero que tiene terrible actualidad hoy, si no en Estados Unidos en este momento, en cuantos otros países americanos y en algunos países europeos, como es el caso hoy en Turquía, en donde las matanzas de opositores se multiplican, hay fusilamientos en masa, torturas a la orden del día, etcétera, etcétera. Pero yo creo también, como se ha indicado aquí, que Satursti ya lo ha dicho con mucho acierto, que lo que teníamos que hablar era del anarquismo y que el motivo de este debate es sobre todo hablar del anarquismo. Y a mí me parece esto pues que sí que es necesario hablar del anarquismo, hablar de en qué consiste la idealidad anarquista, cuál es el empeño de los anarquistas en el pasado, en el presente y de cara al futuro. Todos más o menos conocéis, pues o sea superficialmente, las ideas anarquistas, que no hay que confundir con las prácticas que algunas veces el anarquismo ha utilizado, como ha sido en Rusia en la época del nihilismo y en los años de lo que llaman la bella época, que no fue bella ni mucho menos, recurriendo también algunas veces a la violencia para defenderse de las leyes excepcionales contra el anarquismo. No hay que confundir eso. El anarquismo es un cuerpo de doctrina, es una idealidad basada en la posibilidad de organizar la sociedad sustituyendo el Estado por la administración de las cosas, por el pacto entre iguales, por las asociaciones de productores y por la organización armoniosa del trabajo, puestos los instrumentos de producción en manos de los productores. Eso lo ensayamos ya en España
durante el periodo del año 36, 37, 38. Lo ensayamos con sus altos y sus bajos, con sus fallas, con sus errores y con sus aciertos. Se olvidan los aciertos y no se destacan más que los errores. En cierto modo, todas las doctrinas socialistas tienen un cuerpo común, es decir, Marx y Engels, Proudhon y Bakunin, en algunas cosas, sobre todo en la crítica económica del sistema capitalista, tienen muchas semblanzas, y Bakunin aceptó cosas de Marx y Marx aceptó cosas de Proudhon, y entre todos se forma una doctrina que es, en cierto modo, la doctrina socialista con sus ramas diferentes. Se desvió cuando los socialistas decidieron intervenir en colaboración con la clase capitalista en los parlamentos, utilizando lo que llamaban ellos acción múltiple, mientras los anarquistas consideraron que los hombres que iban al poder eran hombres que se perdían para la lucha revolucionaria y fueron hostiles a eso, que fue la causa principal de la división de la Primera Internacional. Y esta mañana se ha hecho referencia a lo que puede haber de semblanzas entre el comunismo y el anarquismo, y quizá no está de más que las señalemos, estas semblanzas. Yo no soy como muchos un anticomunista visceral, ni mucho menos. Precisamente muchas veces he dicho que la gran desgracia del movimiento obrero internacional fue, o es, y sigue siendo, el que no haya sido posible luchar juntos todos los revolucionarios, es decir, todos los que creemos en la posibilidad de transformar el mundo y de organizar una sociedad más justa que la presente. Lo que nos divide es el método de los comunistas se diferencia fundamentalmente del nuestro. Nosotros vamos a la destrucción del Estado, porque consideramos que el Estado es la opresión y que el poder en manos de quien sea será siempre poder y tenderá a crear sus intereses, y que esos intereses serán tan poderosos que todas las ideas revolucionarias quedarán ahogadas por los intereses creados por ese poder. Y los ejemplos de la Revolución Rusa y de las otras revoluciones que a la Revolución Rusa han sucedido nos lo demuestran. Es decir, en Rusia hay una revolución en la que intervienen todas las fuerzas políticas y sindicales, anarcosindicalistas, anarquistas, socialistas, revolucionarios, comunistas, pero hay una minoría dirigente, un grupo más audaz que los otros, los bolcheviques, que se apoderan del poder y que se imponen por medio de una dictadura. Y es ahí donde la separación más grave se establece. Y además nos demuestra que a la toma del poder, aunque sea con finalidades revolucionarias, aunque sea pensando con Engels que llegará un día en que el Estado será arrinconado y enviado al desván de los trastos viejos, el hecho es que el Estado, en manos de la minoría dirigente que se ha apoderado de él, se consolida y puede ser más duro, más implacable, más peligroso que el propio Estado capitalista, que el Estado burgués. Esa es nuestra diferencia fundamental entre los comunistas y los anarquistas. Es por eso que nosotros continuamos creyendo con Proudhon y con Bakunin que el enemigo principal de la libertad humana y de las relaciones entre los hombres y los pueblos es la existencia de los estados, y que hay que ver de gestar un mundo auténticamente socialista basado, sobre todo, en los derechos del individuo y en la organización de una sociedad en la que no haya poder opresor, partiendo de la base de que todo poder lo tome quien quiera, será forzosamente opresor y será forzosamente obligado a recurrir a la dictadura, que ha sido la fatalidad de Rusia y que es lo que fundamentalmente nos separa de los comunistas. Federica, muy bien.
yo creo que es el momento de que Villallón intervenga, Eleno Saña para que pueda intervenir todos. Inmediatamente le voy a pasar la palabra a Gervasio y a Fernando por alusiones los dos, el uno de Federica y el otro de Satursti. Adelante. Voy a intentar cometer un pecado de presunción, el de tratar un poco de orientar el debate sobre dos temas que me parecen fundamentales y que me ha sugerido la película. Antes de esto, un pequeño apunte. A la hora de orientar, perdón por el paréntesis, lo digo siempre, pero siempre se olvidan ustedes, es lógico, vamos todos los contertulios, no se olviden de que lo único que aquí es implacable y autoritario es el tiempo, es lo único que les digo. Llegado el momento habrá que cortar. Adelante. Nada, con respecto al problema, las relaciones anarquismo-democracia. Me parece que es un tema muy interesante, sobre el cual se puede ahondar mucho. La película misma nos ha hecho ver la batalla que la IWW, esta organización americana, dio para conquistarse el derecho a la palabra, el derecho de expresión, ¿no? Lo que hemos visto en la película con las cajas. Yo creo que el anarquismo tiene, con respecto al concepto mismo de democracia, una relación extremadamente estrecha. La contribución de los anarquistas a la gestación de la democracia, a la definición de la democracia, a la ampliación de la democracia, ha sido históricamente muy importante. No es un caso que el anarquismo se defina también como un movimiento que tiene como trasfondo la democracia directa, la democracia, digamos, asamblearia, participativa, la democracia sin intermediarios. Pero yo diría más, también la participación de los anarquistas en los logros democráticos ha sido muy importante. Lo podemos ver, por ejemplo, estaba hablando con unos amigos hoy, la participación que algunos anarquistas han tenido en la gestación de la sociedad actual. Me refiero, por ejemplo, ahora aún habrá que ver si se trata efectivamente de un español y de un anarquista, pero a Garbo, ¿no? A este agente secreto que habría permitido la invasión de Normandía. Es un tema muy actual, ¿no? Sobre el cual supongo que se ha escrito ya mucho y se escribirá aún más. Me refiero a Pozán, por ejemplo, un personaje que ha tenido condecoraciones de los 3 ejércitos aliados de Inglaterra, de Francia, de Estados Unidos, por su actividad durante la guerra a favor de los hebreos, de todas las personas perseguidas. Todo esto es un tema que yo creo ha sido siempre muy poco analizado. Hay un compatriota mío, un anarquista, Fabri, que ha dedicado a esto un trabajo, o quizás más de uno, pero que yo creo que sería un tema que aquí mismo tendríamos un poco que profundizar. Si hay tiempo. Es un problema, claro, conflictual, porque, y aquí hago referencia a lo que decía antes Satursti, hoy no pasan estas cosas, hoy siguen pasando estas cosas que hemos visto en la película. Yo tengo presente un caso que se ha dado en Italia no hace muchos años, y es el problema del atentado de Milán, Banco de la Agricultura, Valpreda. Pues ahí también se ha querido involucrar anarquistas en un atentado que ha cambiado profundamente la vida política italiana. Luego se ha demostrado que Valpreda y sus compañeros no tenían nada que ver con eso, que era todo un montaje de los servicios de seguridad, los servicios secretos y todo esto, con implicaciones tan obscuras que nunca se ha conseguido y nunca se conseguirá sacar a la luz. Pero quiero decir que este recurso a la provocación y a la represión es típico de esas democracias que no son suficientemente fuertes, implantadas, que tienen unas debilidades de fondo, constitucionales, diría. Pero bueno, el otro tema que quería sacar, y que también me sugiere la película, es la capacidad que ha tenido, sobre todo el anarcosindicalismo, de amoldarse a las situaciones nacionales, a las situaciones históricas, contingentes. En el mundo hemos tenido muchas experiencias anarcosindicalistas, desde la FORA argentina, a la FORA uruguaya, a la IWW, que es anarcosindicalista si queremos hasta cierto punto, pero que tenía sin duda un trasfondo anarcosindicalista, a la CNT misma, a la CGT francesa, a la UCI italiana, todas experiencias de las cuales no hay dos iguales, o sea, cada una es distinta. Vamos desde la experiencia forista en la Argentina, que es un sindicalismo
extremadamente ideologizado en sentido anarquista. Es el sindicato de los anarquistas, son los anarquistas que actúan sindicalmente. Hasta experiencias muy distintas como la de la IWW que hemos visto, que es una organización sindicalista revolucionaria con una enorme fantasía, lo hemos visto en la película, ya nos deja un poco entrever esta enorme capacidad de inventar sistemas de propaganda, de acción, y que la historia de la IWW, en lo cual la historia de la IWW es mucho más rica, ¿no?, evidentemente. Hasta experiencias, y con esto cierro, como la italiana de la UCI, que es una experiencia, si queremos, menos significativa desde un punto de vista cuantitativo, pero que era otra forma más de sindicalismo. Era un sindicalismo en el que confluían elementos con características ideológicas muy distintas y muy variadas, ¿no? Entonces, esta capacidad parece un poco haberse perdido quizás en la actualidad. Entonces, ¿se ha perdido? ¿No se ha perdido? ¿Se ha anquilosado un poco este movimiento? ¿Se ha secado un poco su capacidad creadora, su relación dialéctica con la actualidad o no? Esto supongo que es otro tema que podríamos tratar. Vamos allá con Elena Osaña. Yo voy a decirles que están ustedes, y no lo tomen como reprimenda, pero como vale para todos es igual. Están ustedes todos siendo larguísimos en sus exposiciones. Lo digo porque al final van a intervenir un par de veces cada uno y se habrá acabado la historia. Y es una pena. O sea que convendría que hubiera más fluidez y más tertulia de lo que hay hasta ahora. Pero es cosa de ustedes se reparten su tiempo como quieran. Pero van ustedes muy largos y cada uno emplea más de 5 minutos, eso acaba en 1 hora rápidamente. Adelante. Voy a prescindir de decir nada sobre la película. Adelante. Voy a entrar en materia aludiendo a la afirmación que ha hecho Satrústegui de que el liberalismo el anarquismo es un liberalismo exagerado. No solamente para matizar su afirmación, sino porque creo que la clave para empezar a discutir un poco sistemáticamente, aparte de la magnífica síntesis que Federica ha hecho y de las otras aportaciones, creo que hay que empezar a decir por el principio. El anarquismo está unido históricamente, ideológicamente, a la Ilustración en el plano de las ideas, en el plano moral, y el liberalismo. Yo soy muy liberal, tengo un gran respeto y admiración por las corrientes liberales que juegan en la historia durante mucho tiempo, no lo olvidemos, la izquierda frente a una serie de condicionamientos de tipo reaccionario. El liberalismo supera el feudalismo, crea al hombre libre, igualdad ante la ley, etc. Pero el liberalismo, querido Satrústegui, olvida una cosa muy importante, que el hombre no es, como en el sistema de átomos de Demócrito, una abstracción individual solipsista, sino ante todo un animal social. Entonces el liberalismo defiende con mucha grandeza el concepto de libertad individual ligado al de la propiedad individual, pero olvida el problema social. Y entonces el anarquismo no es que sea una exageración del liberalismo, el anarquismo es el complemento o la evolución natural y lógica del liberalismo, es decir, plantea el problema crucial del problema social. Entonces, el liberalismo, cuando se afianza en el poder, el liberalismo significa, ¿qué significa liberalismo? Es el triunfo, y aquí entro en dos conceptos clave. El liberalismo significa el triunfo histórico de la burguesía. Cuando la burguesía, a través de la Revolución Inglesa del siglo XVII, de la francesa y de la americana del siglo XVIII, se afianza, lo primero que hace la burguesía es negar a los obreros, al proletariado, que no tiene propiedad, el derecho de asociación. Es la primera en la confrontación entre proletariado y burguesía liberal. Y es aquí empieza la lucha. ¿Por qué existe, por qué surge el movimiento proletario? Porque el liberalismo niega el derecho de los obreros a... Yo he sufrido todas las persecuciones durante la dictadura por defender el derecho de sindicación de los obreros. Muy bien, pero estoy hablando del siglo XIX, yo estoy hablando actualmente, estoy hablando de ahora. Y naturalmente hoy día un liberal que no defienda el derecho de asociación de los sindicatos y de los empresarios no es liberal, sencillamente. Y además yo creo que no hemos venido aquí a hablar del liberalismo. No, pero yo estaba... Si no, ustedes cambiamos el tema. Yo creo que hemos venido a hablar del anarquismo. Es que estoy intentando precisamente decir, es que el anarquismo, es decir, es hijo, porque, cuidado, los dos teóricos primeros del anarquismo importantes es el inglés Godwin, William Godwin,
La investigación concerniente a la justicia social, que es un libro, es el primer teórico del anarquismo. Este es un liberal puro. Sí, Lo que pasa... Estamos en el 1984, ¿eh? Estamos ahora en 1984. Claro, hay que hablar de 1984 y del futuro. Del futuro. Es que los anarquistas tienen una solución para el futuro. Parece que en Europa no se les sigue. Entonces, yo me encanta y oigo con enorme respeto a Federica toda su teoría, y además estoy conforme con ella en la diferencia que hay entre los anarquistas y los comunistas. Es clarísimo, los comunistas han sido partidarios de la dictadura del proletariado y Federica nunca ha sido partidaria de la dictadura del proletariado. Pero nos queda el tema de decir, bueno, ¿y cómo se organiza esa sociedad que no tiene Estado? Vamos a ver, me parece que no hay contradicción más que de sistema en el asunto. Me ha cortado. O sea, Eleno me da la impresión de que está hablando de cuáles son los orígenes del anarquismo. Hombre, es que estoy hablando de las raíces, del proletarismo, diría yo, y Satrústig que lo que dice es que qué va a pasar en el futuro. Pero es que no se puede explicar lo que va a pasar en el futuro sin entender lo que ha pasado en el pasado. Yo pido otra vez la palabra. A ver, todos han pedido la palabra. Adelante. Para alusiones. Adelante, a ver si acaba el Leno. A ver, adelante. Es que me ha cortado. Bueno, ¿qué eran los dos temas fundamentales? Y entonces me cortas y me... Perdón. Perdón. Uno era el nacimiento del proletarismo, porque es que primero que los anarquistas son en el fondo un producto del liberalismo, de esta corriente de la Ilustración. Y los primeros grandes ilustrados, y te cito a Kant, te cito a Montesquieu, te cito a Rousseau, son medio anarquistas. La célebre frase de Montesquieu, que no era un revolucionario, que dice que todo hombre debe gobernarse por sí mismo. Es decir, gouverner par soi-même. Y el imperativo categórico Kant es un postulado libertario, es decir, no necesita la coacción del Estado porque todo el mundo, es decir, actúa con la conciencia moral de que, es decir, pueda aceptar por convertirse su acto en una norma universal. Esto es Kant. Y podría citar a otros. Y el Emilio de Rousseau, un acto pedagógico, está basado en la autoconciencia. Entonces, el anarquismo nace de ahí, pero plantea el problema social, que lo ignora el liberalismo. Lo ignora. Sí, lo ignora. Está basado en la propiedad. ¿Cómo va? Un proletario, al no tener propiedad, el liberalismo implanta, por ejemplo, los derechos políticos con censo restringido. El que no tiene propiedad no tiene derecho a voto. ¿Ahora? No. Es que yo estoy en la 84, ¿verdad? Yo estoy en la 1984. Sí, pero es que el problema sigue siendo el mismo. Se ha cambiado. Tú puedes votar a un político, a un gobierno, pero el patrono puede echarte a la calle. ¿De qué te sirve el voto? En absoluto. ¿Qué patrono tiene derecho a echar a nadie por un voto? No, por un voto. Es decir, que si tú tienes derecho político de elegir a un político, de ir a las elecciones, tienes tus derechos políticos. Claro. Pero en el plano social económico, si estás trabajando en una empresa y el patrono dice la empresa se cierra, ¿de qué te sirve el derecho político? De nada. ¿Y cómo organiza eso el anarquismo? El anarquismo tiene sus planteamientos. ¿Cómo lo organiza? Precisamente es importante entrar en ese debate. Impidiendo que un patrono pueda cerrar una fábrica porque le da la gana, o por lo que sea, y echarte y condenarte al pacto del hambre y estar aquí y no tener ninguna solución para comer. Adelante, vamos a ver. Recoger alguna de las Horacio, cosas. Fernando Montero, Ramos quieren hablar. Bueno, hoy es no se evidente, olviden hoy de es- que aquí hay un liberal hoy, Sí. porque convenía que hubiera dos de diferentes procedencias del anarquismo, pero se olviden de que están hablando ustedes de anarquismo, es decir, no solo de los liberales, porque claro, como dice yo Satrústig, no es verdad, hablar de eso. no hay que revertir No, a los pero liberales. es cierto lo que apuntaba Eleno Saña, es decir, en un origen de los liberales, incluso en la propia Revolución Francesa, está penado como derecho a la libertad individual, por la Convención, el derecho a la sindicación en la Revolución Francesa. Si vamos a la actualidad, bueno, es evidente que hoy desde muy pocos sitios se plantea el no derecho a la sindicación obrera, pero hay teóricos, por ejemplo, de la economía, inspiradores, von Hayek, el padre casi de Milton Friedman, de todos los que están inspirando la política económica que se está planteando hoy por la mayor parte de los gobiernos, que durante mucho tiempo Hayek negaba la virtualidad de los sindicatos, atacaba a los sindicatos como un elemento que introducía una incorrección en el mercado de trabajo y que eso era malo para el desarrollo económico. Hoy, desde muchas posiciones, se está intentando restringir enormemente los derechos sindicales. Lo que pasa que, evidentemente, hoy una reversión a situaciones de hace 150 años
sería muy difícil, entre otras cosas porque ya es algo muy consolidado y que los trabajadores y sus organizaciones no iban a permitir tan fácilmente. Tendría que producirse una derrota enorme para que todo eso volviera atrás. Pero volviendo al tema del anarquismo, y yo creo que es fundamental ver sus orígenes. Yo no estoy de acuerdo en lo que decía Federica de que la división profunda entre anarquismo y comunismo se plantee a partir de la Revolución Soviética. Si es que existe la Revolución. Yo no he dicho esto, ¿eh? A partir de una determinada evolución de la Revolución Soviética. ¿Me permites un momento solo? Sí, cómo no. Yo lo que he dicho es que la división se produce cuando una parte de los socialistas aceptan la acción múltiple y la intervención en los parlamentos burgueses, colaborando con las... El problema yo creo que viene más de atrás. Viene un poco yo me refiero a ese origen. Es decir, la Revolución Rusa viene 30 o 40 años después. Sí. Yo creo que por simplificar, tal vez, porque aquí lo difícil es plantearlo en tan poco tiempo. Es lo más difícil que tiene mucho. Es lo más difícil, sí. Yo creo que la diferencia, aunque hay muchos puntos comunes, viene un poco del propio origen filosófico de una y otra corriente. El anarquismo procede, como decía Heleno, de una corriente ilustrada. Por una parte, tiene un antecedente iusnaturalista, es decir, casi una defensa del derecho natural, como un derecho que existe, que persiste a la propia existencia de la sociedad, el derecho del individuo por ser individuo. Esto, desde luego, no es una posición marxista, esto parece poco popular decirlo,